Muy buenas noches, pues ya estamos aquí desde la sala de lectura Jaime Sabines. Hemos tenido problemas con el internet. La vez pasada con Sofía Trejo tuvimos lo mismo y esta vez vamos a grabarlo en Zoom y al rato lo subimos al canal de la sala de lectura Jaime Sabines y de ahí se lo compartimos en pues en el Facebook de Leopoldo Enrique Iniesta Mondragón para que todos vean esta entrevista. El día de hoy nos acompaña Alfredo Barrón Silva, es gerente de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en Huejutla, y eso es muy padre, porque el tema es esa parte, la radio y el fomento a la lectura, la radio como medio para fomentar esta parte que es la lectura. Pero antes de iniciar con esta plática, con esta charla, Alfredo, platícanos quién es Alfredo Barrón, de dónde viene, cómo llegó a la Huasteca. Haz de cuenta que te ves un espejo y te dices, Alfredo Barrón es así. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes, noches, días, madrugadas a la hora que vayan a ver esto, porque en las redes ya no se sabe. Em, y bueno, una precisión, las gerentías o las gerencias son pues para los medios comerciales. Entonces, en el caso de la radio pública, en mi caso, pues funjo como director de la estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en Huejutla. ¿Cómo llego? Pues justamente así, después de 14 años, no, de 16 años en el medio, recibo la invitación para poder ser director de una de las, en ese momento, 3 estaciones que se aperturarían, y es como, pues acepto y pues vengo aquí a la Huasteca, ¿no? A aperturar, decía yo, una de las 3 nuevas emisoras en ese año, en el 2017, 16. Y bueno, pues era en ese tiempo, decía yo, de 2016, en el 17 la aperturamos, ya vamos para 4 años formalmente al aire, y de esa manera llego. Yo realmente, debo de confesar, antes de ello, una ocasión llegué a venir a Huejutla, desconocía yo físicamente la zona, aunque por supuesto que información cultural y tradicional te llega, ¿no? Pero desconocía muchas cosas. Ahora se perdió un poquito ahí. Sí, sí, Bueno, ya te estamos. decía que con 20 años en la comunicación, en la radio particularmente, inicié en la radio de la Universidad del Pachuca y bueno, pues ahora les digo ya 4 años y medio por acá. Y hablando de estar acá y de este encuentro con una huasteca hidalguense, de alguna manera olvidada por el centro del país, por Pachuca, o sea, todo lo que es. Yo siempre he dicho que hay dos Hidalgos. En Hidalgo de mm, la to- Seguimos con algunos detallitos del internet. Ustedes saben que el internet en la Huasteca está muy mal, como lo comentaba. Yo siempre he considerado que hay dos Hidalgos en Hidalgo. De Atotonilco para allá es uno y de Atotonilco para acá es otro, totalmente diferente, con más carencias. Están llegando muchas cosas. Está la Universidad Tecnológica, está la Universidad Politécnica. Hay muchas universidades. La UACH ya con esa presencia importante. Tener la radio de la universidad es sumamente sustancioso porque nos presentan un panorama diferente y en estos panoramas de lo que yo sé y de lo que me gusta es de que le han apostado un poco al fomento a la lectura en algunos programas. ¿Cómo es este fomento a la lectura desde la radio? ¿Cómo establecer que los libros son importantes al escucharlos cuando nos los leen a través de la radio? Y no olvidemos que estuvo Calimán, no olvidemos que estuvieron un montón de radionovelas que las escuchábamos nada más, pero al fin de cuentas era fomento a la lectura. ¿Cómo visualizas este fomento a la lectura desde el punto de vista de la radio y la importancia que debe tener para la Huasteca? Bueno, algo que no había yo dicho, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y como tal, pues ya tú lo sabes, siempre ando corrigiéndote la ortografía y bueno, pues siempre voy a andarte diciendo que no es la UACH, que es la UAEH, pero sí, mira, aquí lo que decías de dos hidalgos,
olvidada no está la Huasteca realmente. Tampoco nos tiremos al piso. Pero es cierto que se acuerdan de la Huasteca algunos políticos para lo que les conviene, ¿no? Ahí sí se acuerdan de la Huasteca para cuestiones turísticas, pero presencia siempre ha tenido, ¿no? Lo que sí es cierto, y yo lo he dicho, más que dos hidalgos, me parece que la verdadera frontera de México termina en la Huasteca, es decir, ahí sí hay un México de la Huasteca para abajo y otro de la Huasteca para arriba, ya están más agringados, ¿no? Ahí sí creo que la Huasteca es frontera. Pero bueno, lo que platicábamos ya básicamente sobre la promoción de la lectura. Hay que recordar que la radio, su fuente, su materia prima, es la oralidad. O sea, no hay radio sin voz. Puede haber sonidos, puede haber ruidos, pero la base de la radio es la oralidad. Y de la literatura igual, porque recordemos, o sea, ¿qué fue primero? No vamos a entrar en qué fue primero, el huevo o la gallina, pero sí que fue primero que el ser humano hablara, ¿no? Se inventara un lenguaje oral y posteriormente se hiciera de manera gráfica a través de glifos y bueno, llegar a ya un alfabeto y poder construir palabras y poder entonces traducirlas a lo que es la oralidad, tanto en la literatura como en la radio. Por esa parte, pues estamos muy ligados, ¿no? ¿Cómo promover la lectura a través de la radio? Créeme que no es tan difícil. Yo te preguntaría, Polo, ¿es distinto o consideras distinto el proceso neuronal cerebral de la traducción de símbolos vistos en un papel, que sería justamente eso, leer, a el escuchar una historia? Son dos procesos totalmente diferentes. Al fin de cuentas, se inventaron los audiolibros para todos aquellos que no gustan, no tienen el gusto por leer o por tomar el libro y empezar a descifrar esos glifos, esas letras y empezar a imaginarte las cosas. Hay mucha gente que es auditiva y ahí nos meteríamos en la educación, que le entra más la lectura por la parte de escucharla que de leerla. Es más fácil escucharla lo que más leyendo. Pero yo creo que los dos son importantes. En el fomento de la lectura es importante leer para ti y leer en voz alta y que te escuchen. Es importante que te escuchen y por eso la radio es fundamental en este sentido de cómo tener espacios donde realmente les leas a los niños, les leas a los jóvenes, a los adultos, fragmentos de obras importantes. Ya no hablemos de los clásicos, porque creo que los clásicos, después de 3 años acá, de que he encontrado otros autores, otras personalidades, otros espacios totalmente diferentes en cuestión de las partes lectoras, te llevan a encontrarte con la lectura a través de si la lees en voz alta, si las escuchas, si no la escuchas. A mí me ha agradado mucho de repente cuando llego a sintonizar la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en Huejutla, que hay algunas cápsulas sobre fomento a la lectura y de repente se les avientan algunos textos, algunas de lectura de poesía, y eso me agrada bastante porque también me gusta escucharla, pero ¿cómo invitar a la gente en este sentido de que utilice la radio precisamente para sensibilizarse en la lectura? O sea, para que escuche lectura. Si es difícil leerla, yo creo que es más difícil poner la atención y escucharla a través de la radio. Bueno, para mi manera de pensar, porque te distraes más por otras cosas. Con el libro te distraes menos. Mira, Estás... en realidad los procesos, y regresamos a la pregunta, los procesos son muy similares. De hecho, ya hicieron estudios, un mapeo del cerebro, en donde una persona se ponía a leer, eh, como normalmente lo conocemos, frente a un papel, hacerlo en silencio, hacerlo esa misma persona leyendo y leyendo en voz alta, y quien no leía en ese momento, pero estaba escuchando. Y realmente lo que encontraron es que los procesos que se desarrollan dentro del cerebro, en cualquiera de los tres casos, son muy similares, casi idénticos.
se activan los mismos campos, los mismos sectores dentro del cerebro. Por tanto, es prácticamente similar si tú te pones a escuchar un audiolibro o si te pones a leer frente a un libro. Los procesos son prácticamente los mismos, porque si bien el cerebro visualmente está haciendo una traducción de esos símbolos que encuentra en el papel, prácticamente los mismos. Te perdí ahí. Sí, ya llegué, ya regresé. Y estabas en el papel, me quedé. Te decía que es exactamente el mismo proceso. Lo que haces al traducir unos símbolos que están en el papel, el poder tenerlos en el oído, ¿no? Se activan los mismos campos en el cerebro. Ahora, basándonos en eso, hay que decir que la promoción de la lectura en la radio, que es un medio, repito, que es totalmente... Y si estamos de alguna manera nada más leyendo un libro al aire o un fragmento del libro al aire, estamos promoviendo la lectura, sí, también. Es decir, la radio tiene diferentes formas. No podríamos decir que una radio no promueve la lectura si no tiene 2, 3 horas o 18 de las 24 que transmite leyendo libros y libros completos. Y además, como tú dices, los clásicos, ¿no? Es difícil que pudiera darse. A veces son pequeñas pinceladas, pequeñas gotas por ahí de literatura que se llegan a esparcir al aire y que eso lo que nos hace es poderle motivar, incitar al escucha para que él busque la obra completa. Es decir, lo vamos a medio enamorar, pero ya que se case con la literatura, eso ya es un proceso que nosotros iniciamos, pero que nosotros no vamos a terminar. Esa es la parte más difícil, cuando tratas de conquistar a un escucha, a un radioescucha, o un lector, a una persona que no es lectora, que es lo más difícil, con algunos textos, ya sea de Sabines, ya sea de algún libro clásico, La Divina Comedia, buscar autores como Antonio Ramos Revillas, como algunas otras personas que nos están buscando de alguna manera ofrecer lo que escriben, ofrecer lo que están escribiendo y inventando cosas. En este sentido, Bueno, yo te voy a decir que yo conocí a Jaime Sabines, a su literatura, a su poesía, no a su persona. Me hubiese encantado, pero no. Eh, yo conocí la poesía de Jaime Sabines el día que se murió. O sea, el día que se murió y que en el noticiero de Televisa a las 10 de la noche dieron la noticia y pusieron unos fragmentos, yo era prácticamente un adolescente todavía y yo conocí la poesía. Y te das cuenta que a través de una nota informativa, de un fragmento, no me tuvieron que hacer recetarme todo el poemario, ¿no? Todo el recital de Sabines. Yo escuché un fragmento de uno o dos de sus poemas, ni siquiera completos en esa transmisión, en esa nota de su muerte, y de ahí lo busqué y me enamoré de sus letras y busqué sus recitales y tenía yo por ahí algunos videos y discos en donde participó, homenajes que se le hicieron. Eh, a veces es nada más esa pequeña incitación a la literatura, ¿no? Repito, querer hacer al aire círculos de lectura, no te digo que no, tampoco te digo que no es viable, simplemente que el efecto que puede tener no necesariamente es el que buscamos, no masivamente, ¿no? yo creo que esa parte de cómo conociste la poesía de Jaime Sabines, a lo mejor sí lo habías escuchado hablar de él, que era uno de los poetas más importantes de México en cuestión de su forma de escribir, pero lo conoces a raíz de que mueren y lo anuncian, que ha muerto Jaime Sabines, el autor de la poesía irreverente que tiene Jaime Sabines, y acordarte del mayor Sabines, y acordarte de La Coquita está embarazada, y acordarte de hay uno de Dios Bueno, que me pero encanta. fíjate, además, otra de las cosas con Jaime Sabines es que él tenía una forma muy natural de decir la poesía. Entonces, es otra forma de promoción, porque entonces Sabines a mí, por ejemplo, lo que me hizo fue romperme los esquemas y los estándares de esta poesía que tiene que leerse
de esta forma acartonada y con voces muy tronantes, ¿no? Que parecía poesía coral de primaria, ¿no? No. Jaime Sabines lo que hacía es que te recitaba sus poemas de una forma tan natural que entonces te acercaba a ella, ¿no? Realmente la entendías y realmente la sentías. No tenía que engolar la voz, porque además tenía una voz esota, pero no tenía que engolarla, ni maquillarla, ni mucho menos, ni hacer estas lecturas de poesía como si toda la vida fuera melosa, así profunda, romántica, ¿no? Te la leía de una forma tan natural que eso te enganchaba. Eso también es promoción de la lectura. Y eso tenemos que verlo, por ejemplo, en la promoción a través de la radio. Por eso te decía yo que promover la lectura a través de radioteatro sí lo es, pero no del todo, porque fíjate que lo que sugieren muchos a través de los audiolibros es que los audiolibros no sean una dramatización, no sea una lectura dramatizada del texto. Si existe los audiolibros como tal, así una lectura bien pronunciada, bien modulada, buen volumen, buen ritmo, buena cadencia, debe de haber una buena locución para ello. No cualquiera puede hacer audiolibros, porque lejos de captar la atención podrías hacer que se pierdan en el intento los escuchas. Pero una cosa es el audiolibro, la lectura dramatizada y los radioteatros, ¿no? ¿Por qué? Porque entre menos producción tenga, más te vas a acercar al papel del lector. Hay quienes ya están hablando de los oyentes, ¿no? O sea, porque están haciendo ese proceso de lectura, pero a través del oído, los lecto-oyentes. Si tú le pones más producción, entonces le estás prefabricando los personajes, las voces, los sonidos de fondo, la ambientación. Cosa que en el caso de cuando tú lees, hay un proceso que se da en el cerebro cuando tú lees literalmente de la página física, las letras, tú le vas a poner una voz. De hecho, así es. Tú lees, tú ves con los ojos las letras que están ahí impresas, las vas a convertir a lo que tú ya conoces como el lenguaje y de ahí va a pasar a otra parte del cerebro a donde tú le vas a dar voz. Y de hecho, así sucede. Tú te pones a leer cualquier novela y vas a darle una voz al bueno y al malo y va a sonar mucho más agudo, mucho más grave según sea el caso. Y ese proceso, si tú haces un radioteatro, por ejemplo, y si tú le das demasiada producción, le estás evitando al escucha, le estás prefabricando esos momentos que su cerebro podría realizar. Es como esta comparación que de pronto hacen. Es que es mejor el libro que la película. Pues en algunos casos sí, pero justamente con los radioteatros sucede algo similar, porque si al escucha le vas a poner, te digo, ya el sonido de ambiental, de noche, grillos, una ambulancia, los pasos, todo ello, ya no se lo va a imaginar, solamente está recibiendo eso. Para que podamos hacer este proceso de lectura del cual te hablaba al inicio, debemos de utilizar lo menos que se pueda de producción. Ah, bueno, y aclarar, ¿eh? Eso de los audiolibros que decías que surgieron para gente que no le gustaba leer, no es cierto. Los audiolibros surgieron, pero más bien para atajar una problemática que tiene que ver con las personas débiles visuales e invidentes. Ahora, bueno, pues muchos lo han, el boom que ha tenido es porque puedes estar escuchando y realizar otras actividades con las manos o ir manejando o alguna otra situación. Pero el inicio de los audiolibros sí fue como un servicio específico para personas invidentes. Sí, de alguna manera se iniciaron con ese objetivo de que toda la gente que no pudiera tener acceso al libro, a las letras, a meterse de lleno al libro, era para eso inventaron los audiolibros, pero ahora mucha gente que puede leer un libro, pues lo utiliza escuchándolo. Y no sé, para ti, ¿qué es más rico leer para ti solo, de estar disfrutando un libro en la mano o estar disfrutando una lectura de un texto en la radio, por ejemplo,
que vaya, bueno, a ti te gusta la radio, seguramente te ha de gustar que te lean poesía en la radio y escuchar poesía en la radio. No, fíjate que no. Es que son momentos y materiales distintos. O sea, yo te diría que yo prefiero escuchar, por supuesto, la poesía en voz de su autor, cualquiera que éste sea. ¿Por qué? Porque él, primero que nadie, la escuchó en su cabeza, en este proceso del que te hablaba hace un momento. Él, primero que nadie, la escuchó en su cabeza y entonces esa va a ser la forma más original en la que en mi cabeza se va a quedar grabada. Yo prefiero la poesía en voz de sus autores. Eh, y entonces escuchada, sea en radio o por cualquier otro medio, pero escuchar la poesía en voz de sus autores para mí es mejor. Pero hay de lecturas a lecturas. Recordemos que la lectura es un proceso un tanto personal, o sea, aunque estés acompañado con tu esposa al lado en la cama y tú estás leyendo el libro, tú estás leyendo el libro, no lo están leyendo al mismo tiempo. Entonces, hay momentos y hay lecturas que sí prefiero únicamente yo, me adentro, me interesan y ahí estoy. Y hay otros contenidos que me gusta escucharlos en la radio por algún otro medio. Te voy a platicar algo. Yo, por ejemplo, viajo Pachuca a Huejutla, son en promedio 4 horas, y lo que hago es que me descargo series o películas y no las veo, las escucho, y me da tiempo para 2 películas. Yo vengo manejando, el celular está conectado al Bluetooth del carro y el teléfono anda por ahí en el asiento, por ahí lo dejo. No lo estoy viendo y yo solamente voy escuchando, escuchando, escuchando las historias y así me he aventado ya varias series, ¿eh? No lo veo, no lo pongo a la vista por seguridad, pero yo soy muy auditivo, entonces me hago mis radioseries, ¿no? Y así me aventado muchas. Entonces te digo, depende el material, depende cuál sea el contenido, yo lo prefiero o leerlo o en audio. No me caso con una en particular. En este sentido, Alfredo, siendo auditivo, y de alguna manera, siendo uno de los que más se preocupa, bueno, cuando llegaste tú empezaste a preocuparte mucho sobre el fomento de la lectura, buscando los espacios lectores para decirle a la gente que hay espacios lectores. Fuiste el único medio, fue el único medio que se preocupó por difundir la primera feria del libro que se hizo en la Lázaro Cárdenas. Y de ahí ya vamos 6, vamos por la séptima, que ahorita La tiene que ser transmitimos en virtual. vivo, o sea, Y transmitirse fue de en las vivo. primeras transmisiones que hicimos ¿Por fuera qué, de la cabina. sí, por qué abrir estos espacios a partir de lo que hacen otros? Por ejemplo, la Feria del Libro, de que transmitiste en vivo, de que estuviste pendiente de cada una de las de las actividades que se iban realizando, entrevistas en vivo con los autores, con los maestros, con los responsables, con los niños, con los que van. O sea, llega el momento de que la radio forma parte importante de esta feria del libro. ¿Y qué te deja eso? Y sobre todo, ¿tú qué les dirías a la gente en esta parte de acercarse a los libros a partir de los encuentros lectores en ferias de libros, la feria del libro que transmiten año con año de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que constantemente ustedes lo transmiten y hay veces que no puedes viajar hasta la ciudad de Pachuca, pero te sientes en la ciudad de Pachuca cuando estás escuchando algún buen autor que trae a la universidad y lo quieres escuchar y prendes la radio y estás pendiente de eso. ¿Qué te ha dejado o por qué lo haces? O sea, ¿qué tan importante puede ser para la radio fomentar la lectura de esa manera, de acercarse y acercar a la gente de que hay motivos importantes en los libros para acercarnos a ellos? Yo te podría decir que es una convicción, o sea, es una formación y es una convicción. Si yo hubiera estado un buen rato trabajando en radio comercial, que no tengo nada en contra de la radio comercial, somos complemento, no somos competencia, pero si yo únicamente hubiera trabajado en una radio comercial en donde se presentan canciones, se regalan cosas, se hacen promociones, y etcétera, a lo mejor hubiera llegado con una idea muy similar y hubiera yo hecho eso únicamente. Sin embargo, bueno, pues soy universitario, en la Universidad Autónoma, además, la visión siempre es muy social, ¿no? El servicio social como tal es una retribución a la población, a la sociedad, porque con sus impuestos nosotros logramos estudiar en una escuela pública. Entonces, desde ahí la formación ya es mucho más social. Es eso. Además, debo decirte que no es nuevo para mí la parte de la promoción de la lectura. Varias producciones que hicimos en Pachuca
en esos primeros 14 años de trabajo, te puedo decir que hicimos programas sobre historia, por ejemplo, historia de México en radio. Hicimos programas como 50 minutos con el Quijote en conmemoración de los 400 años del Quijote. Bueno, se hizo una serie, fueron más de 100 programas, me parece, que se hicieron del Quijote. Después otro sobre Rulfo, con la maestra María José Almudí Antín. Después hicimos los radioteatros, son los únicos radioteatros que en Radio Universitaria en Hidalgo se han hecho con la 2+4, con Memo Cuevas, que desafortunadamente ya falleció, pero fueron como 200 obras. Entonces, si te das cuenta, tenemos un trabajo, pues ya detrás, nos precede y nos va formando. Llego aquí a la Huasteca y por supuesto me doy cuenta que es necesario. Yo lo primero que hago cuando llego a Huejutla fue empezar a escuchar las estaciones de la región, empezar a tratar de involucrarme, platicar. Me encontré contigo afortunadamente, me diste un panorama de cuál era la situación lectora en la región y por supuesto que dije, este punto hay que atacarlo, ¿no? O sea, en ese sentido tú eres culpable, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos tratado tratado de promover a través, repito, de radioteatros, de series. Yo te voy a decir que en esto me quedo con un mal saborcito ahí de boca, que cuando empezamos nosotros a hacer promociones dijimos, bueno, pues nosotros no podemos, y no es que no debamos, no podemos económicamente estar regalando licuadoras y enseres domésticos como en otras radios lo hacen el 10 de mayo y demás. Vamos a regalar libros. Desafortunadamente la respuesta no fue la mejor. Nos quedamos ahí con nuestros libros, dos, tres se fueron, pero lo intentamos y lo seguiremos intentando, ¿no? De pronto a la gente prefiere un enser doméstico que un libro, y eso pues les trae más audiencia a los otros, pero nosotros no podemos irnos por la fácil, ¿no? Es un picar piedra y tú bien que lo sabes. Sí, esa parte me queda muy clara hay muchas cosas que hacer por el fomento a la lectura y viene de repente 2020 y nos regala y nos dice que a partir de abril, marzo, abril, te dice tienes que estar encerrado en tu casa, haz radio de diferente manera. O sea, ya de alguna manera, desde la radio a la casa, sí hay un distanciamiento social, pero estos contactos humanos, cuando vas en la calle, platicar con la gente, establecer contactos con ellos, como que se pierden muchas cosas. ¿Qué pasa con Alfredo Barrón y este fomento a la lectura y estos procesos de encontrarse con los otros a través de la radio, llegando la pandemia que estamos viviendo? Se modificaron muchas cosas. Se modificó, por ejemplo, los tiempos de escucha y los sitios de escucha. La gente ha estado dejando, y particularmente los jóvenes, de escuchar radio y de escucharla en casa. En realidad, la radio se estaba escuchando antes de la pandemia en trayectos cortos y en vehículos. Es lo que te permite la radio, poder escuchar y seguir manejando o hacer otras cosas. Y se estaba escuchando en casas, pero por adultos y adultos mayores, ¿no? Los llamados adultos contemporáneos y los adultos mayores. Pero ahora resulta que hay un encierro, ¿no? De los jóvenes que no tienen que ir a la escuela, que, en fin, y llega un momento en el que se hartan de sus redes sociales, de su computadora, de sus audífonos, y entonces empiezan a escuchar lo que los padres están escuchando. Escuchan radio, empiezan a escuchar radio. Nosotros lo que hemos tenido que hacer es modificar un poco nuestra programación, nuestras estructuras y generar algunos contenidos cortos, seguramente los has escuchado, y además son colaboraciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión con sus ahora 6 estaciones. Entonces estamos escuchando aquí material que pronto se produjo en Tulancingo, en Actopan, en Zimapán, y allá mismo los que hacemos aquí. Y muchas de esas cápsulas, pues justamente son recomendaciones sobre cine, sobre muchas cosas, y entre ello, literatura. Estás encerrado, estás en pandemia, ¿qué te recomendamos leer? Ah, bueno, te recomendamos de esta obra, habla de esto y es de tal autor, ¿no? Entonces, es de alguna manera lo que hemos realizado. Seguimos con los radioteatros, y bueno, pues buscamos los contenidos para poder promover la lectura, ¿no?
Fíjate que esa parte de la promoción de la lectura y esta parte que comentas de qué leer y cómo leer y a quién te puedo sugerir que lo empieces a encontrar cuando son, pues no, o sea, no sé si llamarles librerías como tales, pero son tres, tres librerías. Yo tratando de formar la mía, con mucho esfuerzo, poco a poco se van comprando más libros, vamos creciendo. Me estoy preocupando mucho por la literatura infantil, porque yo creo que los adultos ya estamos, ya los jóvenes y adultos de alguna manera están perdidos en cuestiones lectoras. Entonces me tengo que preocupar por los que apenas empiezan a buscar espacios para leer y que todavía no se los traga la tecnología totalmente. Entonces con ellos puedes atacar que con libros para niños de otros autores, olvidándonos de los clásicos de Caperucita Roja, La Cenicienta, todo lo que Walt Disney ya ha despedazado con sus películas. Olvidándonos de eso, hay un montón de libros bien interesantes para niños y es lo que me estoy tratando de especializar para atraer a la gente. ¿Cómo promover un libro cuando son pocos los espacios donde puedes ir a encontrar libros de lo que tú estás proponiendo? A lo mejor vas a proponer leer a Dante Alighieri y te encuentras de que en las librerías que están aquí no encuentran la Divina Comedia, o en la biblioteca jamás la han encontrado, está ahí polviada y no saben ni dónde está escondida la Divina Comedia porque nadie la ha leído. Hablando de una obra en especial, que es un clásico, ¿cómo encontrarte con esa barrera de decir, te propongo Marianela de Benito Pérez Galdós y que no lo encuentres en la librería, porque para la librería es más importante vender todo lo de superación personal sin sin decir autores para no meterme en camisas de once varas, pero, y es lo que compra más la gente que una buena novela, que un buen libro de cuentos, que autores nuevos, o sea, cómo proponer cosas cuando te dicen, no, yo prefiero superación personal y ya te vas con, bueno, ya me entendiste con qué autores, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿cómo sí, sí, proponer pero a eso? ver, yo soy menos pesimista que tú en unas cosas, ¿no? O sea, generalmente soy pesimista, pero en estas cosas soy menos pesimista que tú. Em, Primero que nada, yo creo que tenemos que pensar, sí, efectivamente, niños, pero tampoco puedo decir que los jóvenes, adultos contemporáneos y adultos mayores están perdidos, ¿no? Yo creo que siempre es tiempo y un buen momento para poderse acercar a la lectura. Pero lo que yo creo que sí debemos de derribar por ahí son algunos estereotipos, algunos mitos, pues algunas estructuras que hemos aprendido desde niños y que tiene que ver, por ejemplo, ahora yo te escucho y me dices, ¿cómo promover el libro? Vamos a promover la lectura, porque no necesariamente ya los niños y los jóvenes están leyendo libros, están leyendo, pero no necesariamente el libro impreso, el de papel. A mí me gusta, lo prefiero, sí, me cansa menos los ojos, por ejemplo, pero no significa que los jóvenes no estén leyendo y no significa que pues deban de leer libros completos desde el prólogo hasta el final, ¿no? O sea, hay quienes leen fragmentos, lo que les interesó, se le puede perder la pasión a esa lectura, se vale, o sea, eso es importante decirle a los jóvenes, se vale, porque no es leer por castigo, no es leer por obligación, no es manda, ¿no? De que tengo que iniciarlo y tengo que terminarlo. Si a medio libro o a la tercera parte del libro me aburrió, pues lo tengo que dejar, porque la lectura no se puede sufrir, no puede ser tortura. Entonces, eso es importante, decirle a los jóvenes que se vale dejar un libro incompleto, pero lo que se vale también es leer, sea en libro o sea en una pantalla, sean artículos sueltos de pronto, se vale. Eso es importante, dejar un poquito de lado el promover libros. Ahora, decir la Divina Comedia, bueno, pues yo definitivamente no recomendaría los clásicos para iniciar.
decía yo hace un momento, la lectura no puede ser un sacrificio y no puede ser una tortura. Entonces, si de pronto tú no lees nada, nada, pero así nada, o sea, llevas meses que no has abierto ningún libro y lo más que has leído son estados en Facebook, busca lo que más te guste, lo que más te interese. Si es un artículo sobre gamers o si es una, no sé, cualquier cosa, pero hay que empezar a leer. Y si es un libro de superación personal, también se vale, o sea, No, tampoco lo no, sí, en satanicemos. ese sentido tienes Es, razón. Sí, te decía, de alguna manera no es tanto de que digas leen más superación personal, es lo que más se vende dentro de las librerías de aquí, es a lo que me refiero. O sea, no encuentras tan fácilmente algunos otros autores. Encuentras ya libros que fueron comercializados en cierto momento, por ejemplo, Harry Potter y toda su saga, El Señor de los Anillos, todo ese tipo de libros que tienen más publicidad que otros por las películas, por los medios de comunicación y los buscan para leerlos. Pero ya nuevos autores mexicanos, si busco, por ejemplo, yo recomendaría mucho a Antonio de la Cabada, que es muy bueno y tiene cuentos extraordinarios del estilo de Juan Rulfo, por ejemplo, de todos sus cuentos, y, y te diviertes, con leyéndolos te diviertes, pero como enano cuando estás leyendo ese tipo de cuentos, a veces los he leído porque son cuentos cortos, pero sí es importante. Hay una parte que me encantó que dijiste, o sea, la lectura no tiene que ser de tortura. Y sí es válido. Si no me gusta un libro, con permiso, no me gustó, y te hago un lado y busco otro. Lo que sí es importante, y lo dijiste muy claro, lo importante es leer, no importa que lo leas en pantalla. Yo personalmente tengo un montón de libros digitales que si me piden se los mando a su correo, porque tengo mucha literatura en digital, pero yo no la leo. Prefiero, si quiero leer, me han mandado libros en PDF y medio lo leo, digo, sí me gustó, y lo busco en la librería porque tengo que leerlo en la mano, o sea, me gusta olerlo, me gusta en el camión, me gusta traerlos en todos lados mientras esperas una entrevista antes de entrar a que te reciba alguna persona que vas a entrevistar. Y este tipo de cosas me gusta traer el libro en la mano. ¿Cuál es, hablando de que, por ejemplo, quiero retomar esta parte de donde conociste a Jaime Sabines, no a Jaime Sabines como tal, sino su poesía y su obra cuando murió, pero tu autor favorito en este momento, ¿cuál fue el primer libro que leíste que dijiste, con esto me está ayudando, la lectura me está ayudando para encontrar otro tipo de cosas? Y ¿qué libro recomendarías para que la gente iniciara sus procesos lectores y que no le diera flojera y que diga, ay, no, mejor otro, no? O sea, ¿tú qué libro le recomendarías a la gente para iniciar una vida lectora? Mira, yo no sé, no podría, no me arriesgo a recomendarle uno porque cada persona es distinta, ¿no? Entonces yo les puedo decir, ¿sabes qué? Con este vas a entrar y definitivamente tienes un futuro, no solamente como lector, sino hasta como escritor. No, no, no. O sea, lo que a mí me funciona, no necesariamente le va a funcionar a los demás. Yo te puedo contar mi historia. Yo, la primaria pública, las primarias, porque estuve en varias primarias, no fue, desafortunadamente, no fue el mejor sitio en donde me promovieran la lectura y prácticamente en la primaria yo no leía otra cosa que no fuera el libro de español lectura, de los libros de texto gratuito, o sea, no me promovieron otros libros que no fuera lo básico, ¿no? En la secundaria empecé a cambiar un poquito la historia y recuerdo que en una ocasión me fui por ahí al Parián, allá en Pachuca es una placita en donde se venden antigüedades y demás, y ahí me encontré un libro de Carlos Pellicer, y bueno, lo compré, traté de leerlo, pero era el primer libro que yo leía, no me fue bien, lo boté, me sentí muy mal, porque yo decía, ¿cómo es posible? Eres un ignorante, un burro, que no puede aguantar ni siquiera un libro. Después entendí que ese no era para mí como primer lectura. Después me encontré con un libro, un clásico, Los 100 años de soledad, y por ahí de los 30 años de soledad yo ya lo quería dejar, y más bien me lo puse como reto, y después ya le fui agarrando el gusto, y ese fue como que el primer libro que leí, que además me sentí muy orgulloso, porque repito, al principio como que dije, bueno, ya mejor lo dejo,
Ya pero le empecé a leí agarrar un el gusto a premio la Nobel historia, de me la empecé a literatura, adentrar. ¿no? Y por supuesto, o sea, yo sabía que tenía que hacer esa lectura, que era importante. Y después descubro justamente el por qué. Entonces, yo te puedo decir que propiamente el primer libro completo que leí fue Los 100 años de soledad. Y bueno, de ahí pues pasas por la adolescencia y te avientas todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Después entiendes que no están tan padres, pero bueno, pues te ayudaron A a encontrarte en tu ejercitar, ¿no? vida de adolescente. A ejercitar la lectura, ¿no? Y después, bueno, de ahí ya te sigues con más. Yo no te podría decir que uno en específico. Si los que nos están viendo, escuchando en este momento tienen más o menos esa edad adolescente, pues a lo mejor les sirvan los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este, es como el Arjona de la literatura, ¿no? Es como amado por muchos y odiado por otros tantos, ¿no? Fíjate que Pero si eso les funciona, adelante. Yo lo que sí no recomiendo, repito, es que querramos coleccionar en nuestra historia, en nuestro currículum lector, los clásicos, ¿no? Y decir, ya leí todos estos y estos y estos. Porque será un compromiso, será nada más algo que querramos presumir, pero no verdaderamente los vamos a disfrutar. Entonces yo parto de que la literatura, la lectura tiene que ser por gusto, tiene que ser un placer leerla, ¿no? fíjate, yo te voy a comentar, yo no sé, yo me imagino que ya leíste El Principito en alguna época de tu vida, Sí, por supuesto. pero te voy a Pero comentar. fíjate, a ver, el Principito, todo el mundo cree que el Principito se puede leer o se debe leer de niño. Yo te voy a No, 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 confesar no, algo, no, no, no. tiene pocos años que yo lo leí completo, pocos años, y creo que me llegó en el mejor momento me llegó. Así es la literatura. Tiene que haber un momento en donde te va a llegar un libro y ese va a ser para ese momento. Fíjate que al principito yo lo leí cuando el maestro Refugio Miranda San Román lo tradujo al náhuatl, me lo encuentro un Uh -huh. martes y me lo presenta, mira Polo lo que hice y ya lo empiezo a checar, ah, mira qué padre, lo invito a mi programa de mañana en el canal 12, va, pues va, pero ¿qué crees, Alfredo? Leopoldo Iniesta no había leído El Principito, jamás lo conocía, sabía que era, conocía algunos fragmentos del mismo, o sea, sabías que alguna vez lo tenías que leer, pero con conciencia no lo había leído. Entonces tuve que caminar por todas las librerías que hay, que nada más hay tres, para buscar al Principito. Lo encontré de estas editoriales sencillitas de económicas y bueno, vámonos, me lo llevé a mi Pero casa. no pirata, ¿no? No, 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 o sea, no, ya no sé si era pirata o no. Lo importante es que tenía que leerlo, porque el libro del náhuatl, del Principito en náhuatl, estaba en náhuatl completamente. Yo dije, ya de aquí me lo chuto, porque ya está en español y en náhuatl. No, ni más. Todo el libro está en náhuatl. Entonces, ¿cómo platicar con el autor de la traducción del Principito si no sabes de qué se trata? Y yo lo leí un día antes para poder platicar con el maestro Refugio Miranda San Román sin ningún problema. Entonces eso fue muy, muy padre de cómo te van encontrando ciertos libros que sabes que son necesarios que estén en tu vida lectora, pero que no los has tocado. Por ejemplo, hay gente que dice Los Tres Mosqueteros, no los Pero han y además leído. hay que reconocerlo. Pero además hay que reconocerlo. O sea, mira, yo lo platicaba con una promotora cultural que le decía, mire, yo con toda sinceridad, cuando no he leído algo, le voy a decir, no lo conozco. Y aunque me digan, ah, el autor, no sé qué, el escritor, el pintor, muy conocido, si yo no lo conozco, no voy a pasar por conocedor. Con toda sinceridad te voy a decir, no lo sé, no lo conozco, no lo he visto, nunca he escuchado de él, o lo que haya yo escuchado. Pero jamás pretender pasar por lo que no somos, porque finalmente, y bien lo dicen, uno es lo que come, uno es lo que escucha y uno es lo que lee. Entonces, no hacerse pasar por lo que uno no es. Y cuando yo no conozco a un autor o no sé, digo, no sé, no lo conozco. Aunque sea un premio Nobel, aunque sea, no lo sé, no lo conozco, ¿no? O a lo mejor el Principito, ¿no? Es que esa parte es fundamental para toda la gente que nos va a estar escuchando, no sé a qué hora, pero les gusta la charla. O sea, lo malo que la señal ahorita en Aguasteca está muy, muy mal.
Pero fíjate que hay muchos autores. Tuve una donación como de 300 libros, Alfredo, y de repente empiezas a leer a Francisco Martín Moreno. Ay, lo conoces, pero jamás has leído un libro de él. Y de repente empiezas a ver otros autores que dices, ¿este quién era? Y ves los títulos y ves el libro, y luego el que te lo regaló es un gran lector porque todos los ha leído. Y dices, tanto, todo lo que me hace falta leer y conocer para poder platicar, para poder estructurar. O sea, por ejemplo, hay gente que no ha leído a Juan Rulfo, a Pedro Páramo, lo conoce medio pero no lo ha leído completamente. O sea, Pedro Páramo yo no lo he terminado de leer. He leído los cuentos de Juan Rulfo, pero el cuento largo, la novela corta, que ya no se sabe si es novela corta o cuento largo, no lo he podido terminar de leer. O sea, se me hace muy pesado a mí. Entonces, ese es un problema muy, muy interesante. Para terminar, Alfredo, salió tu gatito, salió tu gatito. ¿Qué le Sí, no, recomiendas es a la un software gente? ahí para la cámara. ¿Qué le recomiendas a la gente que haga a partir de la radio, cuando escucha radio y cuando escucha algún autor de repente he escuchado que sí hacen sus pequeñas reseñas literarias y de ahí he conocido algunos autores que no conocía, los buscas para ver si los tienes y tengo muchos libros que no he leído y hacen falta mucho, mucho que leer. ¿Qué les recomendarías escuchar en Radio Universidad para toda la gente de la Huasteca, donde escuchen y a qué horas pueden escuchar obras literarias o de algún consejo literario o de algún consejo para leer? Mira, yo te podría decir que toda la programación en algún momento van a encontrar algo. O sea, hasta los programas académicos en algún momento van a referenciar a autores, ¿no? A teóricos incluso. Y es eso, o sea, no quedarse con la duda. Si de pronto escuchan algo, escuchan nombres, escuchan, en tal libro habla sobre tal cosa, bueno, pues eso anotarlo y buscarle. Nosotros no le vamos a dar todo el libro, aunque hiciéramos lecturas de los mismos, sería muy difícil. Pero si nosotros le damos alguna referencia, pues eso, que la busquen, que la tomen como una provocación, como una incitación a la lectura y que lo consulten. Repito, es muy difícil que en la radio se puedan abordar textos completos, pero de un trabajo que se hizo en conjunto con Radio UNAM, en donde de los 72 muertos que encontraron, si no mal recuerdo, en San Fernando, 90 y algo, que encontraron en San Fernando, hicieron pues unas lecturas, hubo poetas que escribieron la historia de cada uno de ellos, de los muertos, y hubo unas lecturas que se hicieron, unas grabaciones, y después se transmitieron en varias radios universitarias. Eso también es promoción de la lectura, eso también es promover las letras. Entonces, que estén atentos a la radio universitaria, a toda su programación. Particularmente yo les invito los fines de semana, tenemos ahí los radioteatros, y bueno, pues adelanto, en próximos meses, casi semanas, pues habrá una modificación en nuestra parrilla y vamos a tener más programas de nosotros y más de otras estaciones. Ahora en Tulancingo están haciendo uno que se llama Lectura Cero, en donde se hacen entrevistas con autores muy reconocidos de varios libros, de varios géneros. Entonces, ese programa ya se está transmitiendo allá y en las próximas semanas lo estaremos pasando por acá. Se desprende propiamente de la Feria Universitaria del Libro y bueno, va a ser una gran oportunidad. Cuando me preguntabas hace rato de lo de la pandemia, también hicimos en su momento un programa que se llamó, una serie de programas que se llamó Voces en Resiliencia, y justamente platicábamos con autores, con escritores. Me parece que fue por ahí del mes de abril, mayo, y bueno, tuvo muy buena aceptación. Y eso es lo que yo les recomendaría, que tomen lo que escuchen como una incitación a la lectura. Pues te agradezco mucho, Alfredo. Siempre la señal de internet es así como que bien rara. Yo al rato estaré subiendo esto al canal de la sala de lectura Jaime Sabines. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido con nosotros eh,
tus gustos por la lectura y sobre todo este contacto con la radio. De repente escuchamos la voz en la radio y la tenemos y sabemos que es la voz de Alfredo Barrón o la voz de Natalia o la voz de cada uno de los que están, porque está escuchando en radio, pero cuando la gente conoce a la persona, dice, ah, mira qué bonita voz tenía, está, escucho bonita voz, pero... Lástima que no podamos decir lo mismo de la cara, dice. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchísimas cosas. Yo te quiero felicitar porque a partir de la universidad abrió un espacio para los ciclistas en el programa de Tandem. Ese me gusta escucharlo porque se avientan cosas bien interesantes, sobre todo el trabajo que se está haciendo por este deporte en Huejutla. Un saludo desde aquí a Richie, que siempre anda con todas las ganas de trabajar por bien del ciclismo y la literatura, porque nos estamos metiendo en una bronca bien interesante ahorita entre varias gentes, porque queremos seguir con esta promoción a la lectura. Invitarte para que seas parte de la Feria del Libro el próximo abril. Sabremos, ya estamos ya bien conscientes de que va a tener que ser virtual y me gusta un poco más porque puedes traer gente de otros lados, de otras situaciones, de otros estados, autores importantes pueden estar con nosotros a través de las redes sociales para compartir lo que saben hacer, que es escribir y compartir sus vivencias a través de la lectura. Entonces, desde ahorita te invito a la 7ª edición de la Feria del Libro. El poder de las palabras va a ser su eslogan del 23 al 30 de abril, donde vamos a promover en la mayoría puros libros para niños y va a ser una feria de libro para los niños, porque pues, este es el mes del libro y el mes del niño, entonces queremos irnos por ese lado y ojalá que sean parte de este trabajo que tratamos de hacer para la Huasteca, porque gracias a la red universitaria se abrieron muchas puertas para que la gente vea que hay otras cosas diferentes que hacer, ¿no? Se quedó trabado. Pues ahí está, Alfredo, yo creo que en el momento que tengas audio me interrumpes y te agradezco muchísimo la atención y sobre todo ser parte de esta fiesta lectora y ser parte de este asunto de promover la lectura a través de estas entrevistas de la charla. Algo que quieras decir y te reitero la invitación, ya regresaste. Muchísimas gracias, muchas gracias. Acepto la invitación. Vamos a ver de qué manera lo podemos trabajar en conjunto y bueno, si me invitas también de manera personal, pues ahí lo hacemos, ¿no? Habrá mucho que platicar como lo hemos hecho el día de hoy. Y gracias por la invitación también para esa plática. Y pues nada, que sigan leyendo lo que les guste. Y felicidades por este trabajo que realizas. Que siempre andas en la necedad, pero también de esos necios necesita la ciudad. Sí, gracias a lo que hacemos es buscar la manera de que la gente tenga otra visión, otro concepto y sobre todo tenga un espacio donde decir cosas y acercarse a la población de otra manera. Ojalá que los que están allá arriba gobernando lean para que vean que las cosas son diferentes y tú bien lo has dicho, entre más sepamos de cosas que hemos leído en libros, pues más preguntamos, platicamos, justificamos o simplemente damos nuestra opinión aunque no les guste a través de lo que sabemos hacer. Te agradezco, un abrazo hasta la distancia, Alfredo, muchísimas gracias y estamos con contacto. Al rato la pongo en el Facebook para que le etiquetes y para que toda la gente sepa que sí seguimos con la charla. Ahorita ya tengo 3 días con el internet mal, entonces ya está reportado y ojalá que esto se componga para poder tener estos encuentros virtuales y que la lectura continúe. Un abrazo a la distancia, Alfredo, y que continúen los éxitos y que continúe la radio. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias.